Shabbat Shalom, te saludamos desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Edo y en esta comunidad hebrea, estudiantes de Torah, vamos a compartir, vamos a conocer también las riquezas, estudiar y meditar la enseñanza que nos deja la porción número 28 de la Torah, llamada Metzorah. Metzorah es la primera porción de la segunda mitad de los estudios que conforman la división de los 5 libros del Pentateuco. Estamos en el principio de esa segunda mitad y esta porción se lee naturalmente en años comunes con la porción que vimos la semana pasada, que es Tazria, el que concibe. Y aquí tenemos Metzorah, que se traduce como el que tiene zarat o el que tiene lepra o leproso, sería la terminología para nuestros días. Y bueno, vamos a saber, vamos a conocer, vamos a terminar comprendiendo de que esta enfermedad bíblica, que la Torá tiene su regulación en este capítulo, en el capítulo 14 y también en el 15 sobre lo que es impureza, lamentablemente todavía está vigente. No es la lepra, como explicamos en la transmisión anterior, la lepra biológica que tiene un origen en el bacilo de Hansen, una bacteria, y que se trata médicamente. Esta enfermedad tiene que ver con una condición espiritual producto de la lengua mala y que en aquel tiempo se atendía o se verificaba como un sacerdote, y ahora vamos a ver en qué punto estamos para comenzar a la lectura de esta porción. Nos vamos a encontrar con nuestra realidad, nos vamos a encontrar con nuestra condición y cada uno va a poder determinar su nivel de Metzorah y podrá ver el nivel de Metzorah de su entorno, porque esto es lo que nos transmite, el nivel de pureza e impureza de cada uno y del entorno en el cual uno está, y qué podemos hacer, qué podemos rectificar, qué podemos corregir para dar por tierra esto y que podamos verdaderamente ser dignos representantes de la luz divina aquí en la tierra. Voy a compartir el primeros versículos para entender dónde está iniciada esta porción, en qué condiciones estamos, y a partir de allí nos metemos a estudiar. Vamos a tratar de ser efectivos y rápidos. Versículo 1 del capítulo 14, reitero, Metzorah tiene 2 capítulos, 14 y 15. El Señor habló a Moshe para que transmita al pueblo: esta es la ley respecto del Metzorah. En el día de su purificación deberá ser presentado ante el sacerdote. Versículo 3. El sacerdote saldrá fuera del campamento, donde examinará al afectado de zarat para determinar si su zarat está curada. En estos 3 versículos estamos en el tiempo de la enfermedad, en el momento y en el lugar donde empieza la sanidad. Esta es la ubicación espacial y temporal de dónde comienza este estudio y cuál es la significancia. Lo primero que vamos a reconocer y aprender es que la palabra Metzorah, que se traduce parecidamente como leproso o el que tiene zarat, el que tiene lepra, es una palabra un poco más compleja y profunda, que está armada por 2 palabras, Motzi y Ra. La combinación de estas 2 palabras independientes forma la denominación de la persona contaminada de esta afección espiritual que lo hacía impuro y lo llevaba fuera del campamento 7 días, por lo menos 7 días. La palabra motzi significa extraer. Esa es la traducción en hebreo. Cuando hacemos el ritual de la bendición del pan o de las comidas, decimos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam amotzi lehem min haaretz. Bendito eres tú que extraes el pan de la tierra. Eso es lo que estamos diciendo. Extraer es la palabra, una de las palabras raíz de esta denominación para calificar al enfermo espiritualmente. Y la palabra ra es mal. Si aplicamos la suma, como dice aquí,
De Motzi Ra, que significa Metzorá, lo que estamos diciendo es el que extrae el mal. El que extrae el mal. ¿De dónde? De su tierra, de su adentro. No es el que... y acá voy a leer el capítulo 7 de Marcos, que lo pinta, pero ahora vamos a encontrar una tranquilidad en esto. Versículo 14 del capítulo 7 de Marcos dice: llamando así a la multitud, dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en el hombre que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y más adelante dice: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Versículo 20, porque de dentro del corazón, ahí está la cuna del hombre, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto es lo que produce Zarat. Cada una de estas fuentes de información son las que utiliza el hombre para expresarse. Salen del hombre. Pero no es que salen porque salen, sino porque el hombre las extrae. Y eso es la condición. El asunto es que nosotros hacemos entrar cosas y en vez de procesarlas, meditarlas y revisar qué es lo que sirve y qué es lo que no, nos lo dejamos. Hay muchas personas que están llenas de este corazón, de este tipo de corazones. Nunca purificaron, nunca filtraron, nunca hicieron un examen de sí mismos. Sí, lo que hicieron rápidamente es convertir su boca en un resumidero, en una fuente de maledicencia, de malas declaraciones. Y como dice el mismo Yeshua, con palabras semejantes a estas, el hombre malo del mal corazón saca lo malo. Y finalmente la expresión dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Este primer regalo de la Torá en esta porción nos enseña que basta escuchar a una persona un instante para saber si tiene algún grado de Metzorá, cómo está con esto. Pero Yeshua es claro, es directo y habla que lo que se extrae del corazón, extraer, hay que hacer, la extracción es que hay personas que se preparan para hablar mal. Si vas al dentista a sacarte una muela, hay que hacer una preparación. Para extraer de la tierra minerales, hay que hacer un trabajo, una preparación. Para extraer lo que sea, de donde sea, la gente se prepara, la persona, el profesional, la organización se prepara. El Metzorá no es algo que... Uy, dije una mala palabra, se me escapó. Ese no es un Metzorá. O sea, eso es un acto fortuito que te produjo la realidad. Te pegaste un martillazo en el dedo y te sale una mala expresión. No, el Metzorá es alguien que se prepara para maldecir, se prepara para hablar mal, para sacar todo eso que le entró en algún momento y no lo dejó pasar a la letrina, como dice en un versículo anterior en el capítulo de Marcos. Es algo que está, y lamentablemente, es dañino. Esta es la primera enseñanza y así de cruda puede llegar a ser. Seguramente nuestra cabeza va mirando, primero espero hacia adentro y diciendo qué hablo y segundo qué escucho y a quiénes escucho. Eso es lo que tiene que ver. Como vimos en el principio, antes de hablar de lo que tiene que ver con rasurar el cabello, que era una parte de lo que se hacía el día 7, la purificación ocurría o empezaba a ocurrir en el día 7 fuera del campamento. O sea, el sacerdote tenía que salir, ¿está bien? Y tenía que ir a encontrarse. Era una persona que no podía ir con nadie, iba solo a ver a ese Metzorá, a ese condenado a recluirse en una soledad, a revisarse, a hacer una
verificación de aislarlo. ¿Por qué? Porque para el Metzorá hay 3 socios. Recordemos que el Metzorá es alguien que está concibiendo. Esto está asociado directamente a la porción anterior, que decía ella concibe, y que era cuando traía una vida al mundo, la mujer quedaba impura por varios días, inicialmente 40 días. Pero aquí vamos a ver que así como la sociedad del hombre, la mujer y el Eterno son co-creadores de una vida donde un matrimonio o la reunión de hombre y mujer pone la parte material y el Eterno pone la voluntad de la vida y pone el espíritu en la vida, hay una sociedad. El Metzorá también necesita, mejor dicho, es consecuencia de una sociedad. El que habla es el Metzorá. El que escucha es el que le da vida o sentido a esa expresión. Y finalmente hay una víctima. De alguien están hablando. El chisme, la calumnia, hay una víctima. De alguien están hablando y esa persona también forma parte de esta sociedad. El chisme necesita, o la manifestación del Metzorá necesita estos 3 socios, porque el Metzorá también concibe. Es un co-creador, como con el Eterno. Lamentablemente su poder creativo está mal utilizado, es para destruir. Y aquí también la sociedad que se necesita armar tiene que ser entre el Metzorá, el sacerdote y su ofrenda. El capítulo 14 detalla qué es la ofrenda que tiene que presentar este varón, y esto ocurre en el día séptimo. En el día séptimo se hace la verificación. Y el 8º día se hace la purificación. Y otra vez, 7 más 1, 8. 8, conexión de nuevo con el Eterno, conexión divina. Lo vimos en Parashat Shemini, 2 porciones anteriores. La conexión con lo divino restaura al desconectado, al que decidió, al que se preparó para extraer mal y terminó contaminándose y contaminando cosas y su ambiente, porque ahora lo vamos a estudiar casi al final de la porción. Lo que tenía que hacer el sacerdote es que con el sacrificio, la sangre del sacrificio, tenía que mojar el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho. Eran 3 partes específicamente determinadas. ¿Sí? El lado derecho refiere a la columna de misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que el Metzorá no tiene misericordia. El Metzorá es una persona caída, cuya columna derecha está totalmente caída, está totalmente dañada por la necesidad de extraer su mal en el corazón. Y esto es importante. Por eso las 3 partes son del lado derecho. Porque necesita esa sangre que representa la redención. Hay que redimir esa misericordia perdida, esa naturaleza caída, ese Gesed. Y entonces tienen que ser del lado derecho. Ahora vamos a entender por qué oreja, mano y pie y particularmente. La oreja en el rostro del hombre, ¿dónde lo puedo dibujar? En la cara del hombre, representa el árbol de vida, también está en nuestro rostro. Y por eso la oreja representa al entendimiento. Las orejas representan Binah, que es el entendimiento en hebreo. Esta dimensión es la cabeza, donde están los pensamientos, y esta es los ojos, por donde entra el conocimiento. Tomamos conocimiento. Estos son los oídos. Esta parte central es la nariz, y la parte Malhut, la parte de reino, la materia, es la boca. ¿Por qué? Porque la boca expresa lo que ven nuestros ojos, lo que piensa nuestra cabeza y lo que escucha nuestros oídos. Entonces,
Se utiliza la oreja para recuperar en este varón el entendimiento. Del lado derecho, el entendimiento de la misericordia. La mano, el dedo pulgar de la mano representa nuestras acciones, pero el pulgar representa a todas nuestras acciones, porque el dedo pulgar es el único dedo que toca a los demás. Es el único dedo que puede tocar a los demás y convierte a la mano en un elemento prensil y nos diferencia en general de todos los demás seres creados con garras o patas o manos. Esa es la razón por qué es el pulgar. Y el pulgar del pie es el que mantiene el equilibrio. Una persona pierde el equilibrio si no tiene el dedo pulgar. Los demás es el primer dedo de todo lo que se apoya cuando se va a dar un paso. Entonces, redimir con sangre el pulgar del pie lo que hace es que nosotros corrijamos nuestras decisiones basadas en la columna derecha, misericordia, con un entendimiento renovado y con acciones de luz. Esa es la renovación. Por eso se hace esta renovación. Otra vez, Binah, que es la octava dimensión contadas de acá abajo, es conexión con la luz divina. Y esto es muy, muy, muy importante y tenía que ver con la purificación en el octavo día. Yo quiero que vayas prestando atención y mirando, para pasar este proceso, porque yo lo hice lo fui pensando y lo voy desarrollando y voy entendiendo y voy viendo cuán gravemente puedo estar contaminándome y qué peligroso soy para contaminar a otros cuando no me aseguro que en el corazón haya cosas buenas. Porque extraer el mal es una tarea, es un trabajo, hay gente pensando en eso. Cuando me cruce con tal, le voy a decir y le voy a decir, ahí se está gestando un Metzorá. Vamos a avanzar. El versículo 9 del capítulo 14 habla muy específicamente, al séptimo día, estamos aquí, deberá rasurarse por completo su cabeza, su barba y sus cejas. Eso es lo que hay que hacer en el séptimo día, rasurarse todas las partes con cabellos. Y esto tiene un poco que ver con el árbol de vida que recién explicamos. No va a ser muy complicado poder desarrollar esto, pero en la cabeza el rasurar es renovar el pensamiento. El cabello es símbolo de conexión. Esos cabellos estaban mal conectados, estaban conectados sin la activación de la columna derecha. Por lo tanto, los pensamientos son una fuente para manifestar por la boca. Las cejas representan los ojos altivos. Los ojos son la sabiduría, están ahí. Y cuando nosotros hablamos con una sabiduría terrenal, caída, animal, como dice el Evangelio en la carta de Santiago, lo que estamos haciendo es no tener en cuenta la palabra del Eterno. Los ojos altivos tienen que ver con el deseo de recibir, la envidia que manifiestan los ojos, la necesidad de poseer, el ver algo y verse deslumbrado por eso que se está viendo y querer poseerlo. Si pensamos, muchos de los últimos mandamientos que están entre los 10 mandamientos es: no desearás la mujer de tu prójimo, ni el animal de tu prójimo, ni las cosas que tiene tu prójimo, ni los bienes. No desearás. Y el deseo nace con una mirada desubicada, una mirada totalmente llena de oscuridad. Por eso había que rasurarse las cejas. Y la barba es lo que rodea la boca, y aquí tiene que ver con la boca mala o la maledicencia o la lashon hará.
Los ojos provocan pensamientos provocan imágenes que el pensamiento administra, y si ese corazón no está bien, la boca va a hablar lo que vio y cómo lo entendió. Como no hay entendimiento divino, entonces va a hablar del deseo de recibir, no del deseo de dar. Lo va a hacer desde la columna izquierda. Había que rasurar esto, había que presentar a una nueva identidad, a una nueva persona, un nuevo formato que iba a ser rociado con la sangre, o mejor dicho, particularmente iba a ser mojado con la sangre del animal sacrificado en la oreja, en la mano y pie derechos, puntualmente en los dedos pulgares. Si esto se aplicara hoy, porque acá la Torá parece muy necesitaba un sacerdote y qué sé yo, pero ¿y si lo aplicáramos hoy? ¿Cuántos cambios de look habría? ¿Cuántos cambios de look habría? Habría más calvos o pelados que gente con pelo, inicialmente, hasta que vuelva a crecer. Digo, porque ya vivimos la experiencia de la pandemia y fuimos todos metidos adentro. La pandemia del COVID. Los que no tienen conocimiento de esto no apreciaron, no entendieron lo que estaba pasando. Pero había mucha boca mala, mucho egoísmo, mucho deseo de recibir. La naturaleza estaba tapada por la creación del hombre, por el desarrollo de la ciencia del hombre. Tenés que haber visto que cuando todo se paró, los animales silvestres empezaron a andar más, el cielo empezó a limpiar, el aire del firmamento empezó a limpiarse y podías apreciar los paisajes con más nitidez, con mejores colores. Hizo bien. No me voy a meter con las personas que fallecieron ni nada de eso, no administro eso, yo no me toca. La vida y la muerte la administra el Creador. Yo digo que ese parate que hubo, ese encarcelamiento por 7 días, fuimos sacados de los campos de trabajo, fuimos sacados del campamento, se paró todo. Y acá tendremos que entender, y esto lo hago, si lo miramos desde la creación, el hombre y la mujer fueron sacados del campamento. ¿Cuál era su campamento? El Gan Eden, el jardín del Edén. Ellos fueron sacados y fueron destinados a trabajar con el sudor de su frente. ¿En qué? En rectificar, corregir. Corregir. ¿Cuánto tiempo? 7. Cuando termine el 7, empezará el 8 y ahí estará la redención. Estamos en tiempos finales y es bueno entender esto, que tenemos que purificarnos del Metzorá que hay adentro de cada uno. Purificarse cada uno para poder purificar el entorno, afectar el entorno con luz. Vamos a avanzar. Estas eran las 3 manifestaciones de Zarat, que ya lo vimos en la presentación de Tazria, pero me pareció oportuno marcarlo. Sit era una mancha profunda, oculta, que el sacerdote tenía que investigar y que no era tan fácil detectar. Sí, aquí vimos que son las personas que tienen la arrogancia oculta, parecen sumisos, humildes, de buena reputación, pero por dentro sus deseos son arrogantes. Por dentro tienen otra apariencia. Zapahat era una mancha de doble color, era una de doble manifestación y era visible de un lado y de otro lado no. Esto nos mostraba a las personas que eran muy buenas con sus superiores, tenían un aspecto de humildad, de sujeción, pero con sus dirigidos o las personas que podían manipular con sus palabras y su mente eran arrogantes, eran destructivas y las sometía.
son personas de doble ánimo. Y Baheret significa brillante en hebreo, son las personas que son arrogantes del vamos, no tienen ningún tipo de reparo ni de control, por el contrario, se manifiestan así y así andan, y no hay otro como ellos. Y esas son las 3 clasificaciones, pero yo quería que lo identificáramos de nuevo, porque es bueno reiterarlo y imaginar. Lo voy a hacer con ejemplos bíblicos, quizás vos lo hagas con ejemplos de tu vida real, de tu vida diaria, pero el Set, aquel que está oculto, yo lo pondría a Judas. Judas era la persona de mayor del círculo íntimo de Yeshua. Judas estaba apartado para un propósito, pero en su corazón lo que había no era exactamente el mismo ministerio que el de Yeshua. Él se permaneció oculto hasta que se manifestó y terminó entregando al Señor. Zapahat puede ser Naamán el asirio, aquel que tenía una reputación como general y era sumiso a su rey, que lo mandó al rey de Israel para que se hiciera curar. Y se sometió también a escuchar a una sierva hebrea que hablaba del profeta Eliseo. Pero cuando él vio las condiciones en las que tenía que sanarse, él sacó su soberbia y dijo que los aguas que había en su ciudad, en Damasco, eran mucho mejores que ese río sucio que era el Jordán. Él todavía tenía la arrogancia muy bien dibujada, y creo que esta categoría es la correcta. Y Baheret, el luminoso, el que brilla con su arrogancia, creo que indudablemente fue Faraón. El faraón de Egipto, cuando Moisés se le presentó en capítulo 5 de Éxodo, dijo: deja salir a mi pueblo para que celebre fiesta a camino de 3 días. Él dijo: no sé quién es ese Dios, no tengo idea y no me interesa y no los voy a dejar salir. Él era, solo él era y nada más que él era. Estos 3 personajes, lamentablemente, hay que exiliarlos de nosotros, porque sus espíritus están esperando oportunidades dentro de nosotros. Y esta porción, la riqueza de esta porción, nos hace tomar conciencia y nos da también la vacuna, el antídoto para poder salir de esto. El capítulo 14 se dedica al Nazarat personal y también habla inicialmente de la zarat que se produce, o las manchas que se producen en las propiedades. Cuando hay que cambiar ladrillos manchados, previa verificación del sacerdote, y si todo eso sigue, incluso hay que derrumbar la casa. Tiene que ver con las cosas, y ahora vamos a charlar más para la aplicación a nuestros días. Pero el último capítulo habla del flujo íntimo, los flujos corporales que tanto pueden segregar la mujer o el hombre, flujos seminales, de semen, o el periodo menstrual tradicional de la mujer, que a veces puede extenderse un poco más. Esos flujos, lo que me llama a mí la atención es que es un acto totalmente privado, íntimo. Si una persona está en matrimonio, bueno, se entera el cónyuge, pero si no está en matrimonio no se entera nadie más que él. Y el capítulo 15 habla como si fuera un tema público. El versículo 2 del capítulo 15 dice: háblanles a los israelitas diciendo: todo hombre que tenga una secreción de su órgano, dicha secreción será impura. Se torna impuro a través de una secreción de flujo tanto del miembro, si el miembro deja correr la secreción, como si la secreción es espesa y se adhiere al orificio del miembro, esa es impureza. La cama sobre la que se acueste es impura. Todo objeto donde se siente es impuro. Toda persona que toque la cama debe sumergirse en agua porque quedó impuro. O sea,
La Torá muestra cómo se va impurificando todo a partir de una secreción de un líquido que ocurre en la intimidad de un hombre, de una persona. Por eso puse lo que nadie sabe y lo que nadie ve. Si lo trae a nuestros días, ¿cuántas personas andan diciendo, tengo flujo, no me toques? ¿Querés sentarte? No, ando con flujo, no me puedo sentar. ¿Cuántas personas publican algo tan delicado? ¿Cómo sería hoy esa? Lo primero que veo acá es que la Torá apunta a la conciencia del israelita, del verdadero miembro del pueblo de Dios. Porque solo una persona consciente del daño que puede transmitir con la impureza a sus semejantes y a los objetos que sus semejantes comparten, podría ir al sacerdote y decirle, mire, me pasa esto, aísleme porque ando con esto. O dígame qué hago, me lavo, espero hasta la noche, ¿cómo hacemos? ¿Está bien? La Torá es clara en cómo corregir, cómo tratar el ceremonial, el ritual de aquel tiempo. Pero yo digo hoy, es más complicado. Tuve una consulta por una persona que maneja taxi. ¿Qué hace? Después de cada pasajero tiene que ir a lavar los asientos, la funda de los asientos. Cada vez que sube un pasajero, al no saber si estaba con flujo o no, porque hoy no todos conocen esto, no todos aplican, y los que conocen no todos lo aplican, y el espectro es muy limitado por ignorancia, por desconocimiento o por omisión. Debe que ser algo más profundo, ¿ah? Lo que nadie sabe ni nadie ve tiene que ver con lo que hay acá dentro en el corazón. No en un flujo, porque si no hoy sería imposible compartir. En una sociedad tan desviada, con costumbres sexuales apartadas totalmente de lo que la Torá marca como puro o como santidad, hoy es impracticable conectarse con nadie, ni con cosas, ni nada. Hoy donde las interrelaciones son frecuentes, constantes, y no son exclusivamente con los miembros del pueblo, hoy sería impracticable, inviable. Y si habría que sacar afuera a todos los impuros, bueno, necesitaríamos vivir en una ciudad con mar para poder lavarnos constantemente. Aunque parezca una ironía lo que digo, voy a que la práctica de esta teoría es complicada. Lo que yo sí entiendo es que la impureza está acá adentro. Porque flujo todos tienen. Porque es parte de la fisiología del cuerpo humano, sea de varón o sea de mujer. Pero no hay ninguna mujer que con flujo menstrual se quede 7 días en la casa y no salga. No pasa eso. Por el contrario, hay un montón de opciones terapéuticas, medicinales, donde se provee de los elementos para evitar, obturar el canal vaginal y evitar que salga el flujo menstrual. Y la mujer ande por todos lados. Pero si estuviera en Israel tendría que estar secuestrada, aislada. Entonces, este flujo íntimo tiene que ver con la intención de un corazón, con o sin conciencia. Porque solo de la intención del corazón se puede contaminar a otro. Porque de la abundancia del corazón es lo que sale hacia afuera. Volvemos acá al origen. Ese es el mensaje de esta parte de fluidos internos. Y acá, en esta porción, quiero ver si encuentro el versículo para ir rápido. Versículo 18, capítulo 15, mire, una mujer que cohabita con un hombre y él eyacula, ambos deberán sumergirse en agua y quedarán impuros hasta la noche.
una mujer que cohabite con un hombre, o sea, aparentemente permitido y está bien, van a quedar impuros hasta la noche. ¿Quién es este hombre y quién es esta mujer? Porque en Levítico 18 hay una ley que dice, no, bueno, acá no dice esto, pero quiero ver con el tema de la menstruación. Si un hombre, versículo 24, si un hombre cohabita con una mujer, su impureza menstrual se le transmite a él y queda impuro durante 7 días. Está hablando de la mujer que está con flujo menstrual. Y el hombre se acuesta con ella. Dice que van a quedar impuros. Pero en el capítulo 18 dice al hombre, no te acostarás con mujer con flujo menstrual. Le dice directamente que no. Y acá dice que si se acuesta van a quedar impuros. O sea, rebeldía de esa ley tiene esta consecuencia, se podría interpretar así. Pero ¿quién es el hombre y la mujer que cohabitan? Puede ser tu esposo o esposa, puede ser tu amante, pareja, novio, informal, situación fortuita, casual. Como digo, hablo de los casos, de los ejemplos que hoy podemos encontrar. Yo para llegar a... Quiero mostrarte todas las opciones porque no trata de eso, no habla de tu relación con otro, no es eso. Lo que está diciendo hombre y mujer, el hombre es el alma y la mujer es la parte del corazón, de las emociones, la concupiscencia que dice, así lo llama la Reina Valera. Y la mujer está con flujo. O sea, es un alma es una pasión corrompida. Cuando el hombre, nuestra alma, acepta las condiciones corrompidas de nuestras pasiones, se impurifican. Y esto está hablando de tomar decisiones con el alma, pero a partir de una decisión pasional, emocional, con flujo. Eso habla, con una pasión no ubicada en la columna de la misericordia. De eso está hablando. Esa pasión desordenada. Personas, vamos a una congregación, personas que en la emoción y en la pasión de adorar, cantan y saltan y toman decisiones desde el alma. Te lo doy todo, Señor. Voy a estar siempre aquí. Y pasa un tiempo y no fue más. Y no está más. Y se enojó un día con un hermano, con un diácono, con un pastor, con un líder, y no fue más. ¿Por qué? Porque cohabitó su alma con una pasión. ¿Cuántos sembraron, o dieron, diezmaron, o pactaron casas, propiedades, vehículos, para tal o cual congregación, por tal o cual evento? Se terminaron enojando después, se terminaron arrepintiendo de que habían hecho eso, porque lo hicieron desde el alma, con un corazón, porque el alma adora, quiere conectarse, pero su pasión estaba desubicada, estaba con flujo, estaba con menstruación. Ese es el mensaje de esta parte, de esta porción del capítulo 15, que habla de toda una situación íntima y habla directamente de qué pasa acá adentro y qué pasa acá adentro. Cuando estos están desconectados cuando esto está en sus pasiones, es un peligro conectar el alma con el corazón. La azarat o la impureza se manifiesta en personas, cosas y casas. Y aquí vamos a verlo hoy en día, porque yo puse aquí hoy y ahora. Las cosas se rompen. Las casas tienen humedad, tienen deterioros, no podés avanzar. ¿No te pusiste a pensar que son por todas las palabras que creíste o todas las palabras que dijiste en un estado de impureza, sacando el mal? ¿No será que prestaste los oídos a personas que extraen el mal? ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa si escuchaste o te prendiste a un comentario sobre un tercero
Y cuando ves venir a ese tercero, un comentario negativo obviamente, y ves venir a ese tercero y decís, uy, ahí viene aquel, y ya te predispones mal a atender a esa persona sin haber verificado aquello que te dijeron. Por más que quien te lo haya contado pueda ser una fuente buena. Digo, los sentidos nos proporcionan un montón constantemente de oportunidades de cultivar en el corazón el mal, de tal manera que en algún momento lo vamos a extraer. Que yo vea venir a alguien a mi casa y sepa que de él me dijeron tal cosa, me predispone mal, porque yo tengo una imagen formada de esa persona, a quien nunca vi antes, pero me la dibujaron con un comentario, con un chisme, con una lengua mala. Nos formamos identikit de personas por lo que nos cuentan, nos dicen, pero aún así sin validar las fuentes. No es bueno. Tenemos que salir de ese juego, porque vamos a entrar en ese juego como parte destructiva. Y es peligroso. A nadie le gusta que de uno hablen mal. A nadie. Uno trata, y más cuando alguien trata de respetar las escrituras, tratar de vivirlas, no cometer o no fallar, o fallar la menor cantidad de veces. Pero Yeshua dijo algo que a mí me trae consuelo. Yeshua dijo, si del árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán con el árbol seco? Él decía, si yo no hice nada, me la pasé sanando, me la pasé resucitando, me la pasé liberando demonios, traje un nuevo estilo de vida, traje la explicación correcta de la Torá. Mira cómo me hicieron. Esto lo estaba diciendo en el madero, ahí en las puertas del madero. ¿Qué no harán con el árbol seco? Y estaba hablando de las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué es lo que no harán? Lo que está diciendo es que nadie se va a salvar de que alguien hable mal, por más que hagas todo bien, porque cuando hagas todo bien hay alguien que va a tener envidia y va a hablar mal. Sí o sí, va a pasar. Va a pasar. Porque si no, las escrituras no aclararían que quites de ti toda maledicencia, toda envidia, todo enojo, toda ira. ¿Para qué te va a pedir que lo aclarar eso, que te lo saques? Porque está ahí. Está ahí. Nosotros estamos en este periodo de 7 años de rectificación. Estamos fuera del campamento, estamos fuera del jardín de Edén, estamos afuera. Y todavía sensibles a caer en esa facilidad. Las cosas que tenés, los logros que tenés, las cosas que emprendés, la cabeza con que emprendés las cosas, están ligadas a la Metzorá. Hay un pasaje que tiene la Metzorá escondida y es el pasaje de la parábola de los talentos en el capítulo 25 de Mateo. 3 tipos de personas con capacidades diferentes, pero a todas se le dio conforme a esa capacidad la oportunidad de desarrollarse aquí en la tierra. El Señor vino y le dio 5 a uno, 2 a otro y 1 a un tercero. Todos tenían la capacidad de desarrollar ese talento que le dieron. El talento va a representar la cantidad de bienes que podés manejar. Somos mayordomos del reino, somos administradores de las cosas que el Eterno nos da. Nada es nuestro. La parábola lo muestra. Cuando el Señor vino a hacer cuentas, el que hizo 5 lo había multiplicado a 10 y se los dio, se los devolvió. Nada se quedó él. El que tenía 2 también hizo lo mismo, nada se quedó él. Los 2 tuvieron conversaciones de reino porque el Señor les dijo, ven, entra en el gozo, entra a mi reino, vamos por más. Les iba a cambiar el nivel de capacidad de delegación, les iba a entregar más. Pero el tercero, lo único que hizo fue sacar el mal que había en su corazón.
yo había oído que tú eres malo, que cosechas donde no siembras y recoges donde no desparramas. Ese era el concepto que había en ese corazón, y lo único que hizo fue contaminarse del mal que tenía adentro. Habló maledicencia, habló calumnia, difamó al Señor. Y el Señor, en vez de usar sus palabras, usó las propias, usó las palabras de este hombre para decirle: si sabías que era un hombre malo, que cosecho donde no siembro, por lo menos hubieses puesto el talento a producir interés. Pero ¿qué él hizo? Lo escondió. Una característica de un Metzorá es que no tiene nada propio, no se ocupa de lo propio, es una persona que está siempre ocupada de los demás y que lo único que hace es armar caldos de cultivo. Fíjate cómo está tu entorno, fíjate cómo está tu interior, fíjate todo lo que te rodea, porque la lepra bíblica sigue vigente. Te voy a leer, para terminar, un versículo del libro del profeta Amós, la parte del versículo 13 del capítulo 4, que dice: porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento, el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento. El que crea los montes y crea el viento, forma los montes. O sea, el Eterno le dio una forma a los montes, pero creó el viento. ¿Qué hace el viento con los montes? Cuando estudiábamos en la secundaria nos explicamos, es la erosión eólica, la erosión, el desgaste que produce el viento sobre los montes. O sea, lo que formó Dios, el viento lo deforma, pero el viento también lo creó Dios. Anuncia al hombre su pensamiento. Al hombre también lo formó Dios, pero el hombre con su pensamiento también modifica la creación. Eso es lo que está diciendo el profeta. Tenés que tener cuidado de no caer en un Metzorá, porque así como el viento creado por Dios modifica la creación de Dios, la afecta, así nuestro pensamiento afecta al hombre y al entorno del hombre. Y podés modificar a un hombre. Yeshua con palabras modificaba las vidas de las personas, hablándoles, liberándolas con palabras. No hacía nada raro, muy pocos casos. No hacía oraciones largas y complicadas, llenas de palabrería. Hablaba lo que tenía que hablar. Acordate que así como el viento creado por Dios modifica las montañas que tenían una forma original, así nosotros, con nuestro pensamiento, a través de su publicación, que es un viento, las palabras son vientos que pegan en el destino de nuestro juicio, una persona, una cosa. Y lamentablemente, parte de la condición en la que estamos es porque hablamos mal de nosotros, es por lo que hemos hablado de nosotros, porque repetimos lo que alguien nos dijo y lo creímos y nos hizo mal. Y todas las personas hablan desde su punto de vista, pero no saben lo que nos pasa a nosotros, a cada uno, porque somos individuos. El mensaje final es: cuidado, la lepra bíblica sigue vigente. Cuidado, cuidado. Desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, te saludo. Tengas una hermosa fiesta de Shabbat, termines bien este Shabbat y puedas corregir, aprender, edificarte. Poné tus comentarios, participa de este video, compartilo, suscríbete al canal. Tu me gusta suma para que llegue a otras personas y también suma muchísimo que lo compartas con aquellos que no conocen la profundidad de las Escrituras, y espero que esto haya sido de edificación. Shabbat Shalom.